Comenzamos el segundo bloque de contenidos, en el que estudiaremos legislación laboral. En el presente tema analizaremos el concepto de derecho del trabajo. Seguramente habréis escuchado en más de una ocasión a alguna persona decir que está estudiando derecho. ¿Pero qué es eso del derecho? El derecho son un conjunto de normas que van a hacer posible la convivencia entre los seres humanos. Estas normas están agrupadas por bloques, a los que llamamos ramas del derecho. Así, el derecho civil es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares. Es la rama más utilizada del derecho, ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, etc. El derecho mercantil es el conjunto de normas que se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales. El derecho penal establece aquellas conductas que se consideran delictivas, qué conductas son sancionables y qué sanción es la que se puede imponer a cada tipo de conducta. Así encontramos otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, que son el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado. Pero la rama del derecho que a nosotros nos interesa en la presente unidad es la del derecho laboral o derecho del trabajo, que va a estar formado por el conjunto de normas que regula las relaciones entre el trabajador y el empresario, fijando los derechos y deberes de ambos, de forma tanto individual como colectiva. Siempre no han habido normas que regulen la relación entre las personas que prestan un trabajo y aquellas que lo reciben. Si analizamos la evolución histórica del derecho del trabajo, en la antigüedad los trabajadores eran los esclavos, pertenecían a su dueño como cualquier objeto y podía hacer con ellos lo que quisiera. En estos casos, las condiciones de trabajo eran establecidas por el amo. Él era el que decía cómo había que realizar el trabajo, durante cuánto tiempo, cuándo se podía y cuándo no se podía descansar. Posteriormente, en la Edad Media, los trabajadores pasan a ser siervos de un señor feudal, dueño de las tierras, y va a ser este señor feudal el que dicta las normas de cómo debe ser prestado el trabajo. A finales del siglo XVIII aparece la Revolución Industrial. Se comienzan a crear fábricas en muchas ciudades y los siervos comienzan a abandonar el campo y a dirigirse a las ciudades para trabajar a cambio de un salario. En este caso, quien va a dictar las normas laborales va a ser el empresario, quien establecerá los horarios de trabajo, las retribuciones, cómo hay que prestar los servicios, etc. Esta revolución industrial va a acarrear numerosos problemas sociales. Al llegar grandes masas de personas a vivir a las ciudades, nos encontramos el primer problema, pues las ciudades no están preparadas para asimilar un volumen de población tan alto. Los obreros empiezan a instalarse en viviendas insalubres, sin ninguna condición higiénica, inexistencia de alcantarillado y hacinarse en las mismas, pues los bajos sueldos le obligan a ello. Al no contar las viviendas con condiciones higiénicas adecuadas, aparecen problemas de salud en muchos trabajadores, que no pueden acudir a trabajar. Al no acudir a trabajar no van a disponer de ingresos y tienen que costearse el gasto médico y el gasto farmacéutico. Se producen muchos accidentes de trabajo, pues al empresario no le conviene gastar dinero en prevención, lo que da lugar a una mortalidad muy alta de la clase obrera. Además, muchos niños trabajan en las fábricas. Los empresarios los prefieren porque protestan menos que los mayores y cobran mucho menos. Además, al ser más pequeños, pueden limpiar máquinas en movimiento al caber por cualquier sitio. Como dijimos con anterioridad, es el empresario el que va a establecer las condiciones de trabajo, lo que va a ocasionar que los trabajadores sean explotados, encontrando jornadas en muchos casos de más de 15 horas diarias y fijando el empresario los salarios que va a pagar. Estos problemas sociales van a dar lugar a que los trabajadores tomen conciencia de clase y comiencen a organizarse, creando los primeros sindicatos. El sindicato más antiguo que encontramos en la actualidad en España es el sindicato UGT, la Unión General de Trabajadores, que fue creado en 1888 por trabajadores para defender sus derechos. Comienzan a organizarse las primeras huelgas, manifestaciones
y enfrentamientos entre grupos de trabajadores y pistoleros contratados por empresarios, entre trabajadores y la policía o incluso contra el ejército en numerosas ocasiones. Estas acciones van a dar lugar a que tenga que intervenir el Estado y comience a legislar y a crear las primeras leyes. Así, en 1873 se prohíbe en España el trabajo a menores de 10 años. En 1919, tras 44 días de huelga, el gobierno aprueba la jornada laboral de 8 horas diarias, o en 1932 se crea el seguro obligatorio de accidentes de trabajo, apareciendo de esta forma lo que denominamos derecho laboral o derecho del trabajo.